Hola, ¿qué tal? Muy buenos y otoñales días a todas y todos ustedes en el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a la versión 2025 de la ceremonia de inauguración del año académico de nuestra Facultad de Ciencias Sociales UC. Antes de comenzar, quisiera saludar a nuestra invitada especial el día de hoy, la directora de la Iniciativa de Innovación Digital, Ciencia de Datos y Tecnología de la nueva Rectoría, Paula Aguirre Aparicio, y a nuestra prorectora, exdecana y académica de la Escuela de Psicología, Marianne Krause. También quisiera saludar a las y los integrantes de nuestra facultad extendida, a la decana Catherine Strasser, al director de la Escuela de Antropología, profesor Felipe Martínez, al director de la Escuela de Psicología, profesor Carlos Cornejo, al director del Instituto de Sociología, profesor Matías Barkstedt, a la directora de la Escuela de Trabajo Social, profesora Olaya Grau, al subdirector de la Escuela de Gobierno, profesor Diego Gil, a la jefa de nuestro programa Interfacultades de Pedagogía en Educación Especial, profesora Cecilia Azael, al secretario académico de la facultad, profesor Ignacio Cavip, a nuestros subdirectores y subdirectoras de pregrado, investigación y posgrado, y comunicaciones, extensión y educación continua, a nuestra directora económica y de gestión, Tatiana Arellano, y a cada profesor, profesional administrativo, representante estudiantil, estudiante e integrante de los más de 20 centros, programas, núcleos, anillos, revistas e iniciativas de investigación, laboratorios, la Academia Rolando Chuaki, la Estación Científica Regional del LOA, los proyectos Colaborar y el EDUC y el Comité Triestamental Pastoral que nos conforman. Para comenzar esta ceremonia, quisiera invitar a nuestra decana, Catherine Strasser Salinas, a que dé las palabras inaugurales. Muy buenos días. Voy a sumarme a todos los saludos, porque son largos, pero sí voy a saludar especialmente a nuestra invitada especial el día de hoy, la profesora Paula Aguirre, y a la prorectora de nuestra universidad, la profesora Marianne Krause, a los directores y directoras de las escuelas de nuestra facultad y a sus equipos, y a todos los profesores y profesionales administrativos y estudiantes que nos acompañan hoy. Hoy les quiero hablar de cambio. Creo que no necesito explicar por qué les voy a hablar de cambio. Estamos en un momento de muchas novedades a nivel de nuestra institución. Tenemos un nuevo rector, una nueva decana, pero también estamos experimentando y presintiendo cambios significativos en nuestro entorno. Nuestros estudiantes son diferentes a los que estamos acostumbrados, las tecnologías con las que trabajamos, nos comunicamos y socializamos están cambiando todo el tiempo. Tendremos elecciones presidenciales, ya por si fuera poco. De verdad no creo que debo justificar que hoy haya decidido hablarles de este tema y de cómo juntos podemos aprovechar estos y otros cambios internos y externos para desarrollarnos y crecer en lugar de lo contrario, de desarrollarnos y crecer. Ustedes completen ahí. Cambio, innovación, transformación. ¿Qué emociones nos suscitan esas palabras? ¿Miedo? ¿Curiosidad? ¿Ambos? La novedad es un fenómeno fascinante desde el punto de vista del estudio de los organismos, incluidos los seres humanos, porque tiene una connotación a la vez negativa y positiva. Por un lado, el cambio genera estrés en cualquier organismo. Ustedes sabrán a qué me refiero con que lo nuevo genera estrés si se han cambiado de casa, de país o de trabajo. Estos cambios, aunque sea uno mismo quien los haya buscado, pueden llegar a ser fuentes de estrés significativo. Ayer tuve la fortuna de conversar con los estudiantes que recibieron matrícula de honor y las estudiantes de primer año, eran todas mujeres, mencionaron las diferencias entre el colegio y la universidad como una fuente significativa de estrés en sus vidas. Y ellas querían venir a la universidad, pero igualmente ese cambio les generó un estrés sustancial. Imagínense si son cambios que nosotros no buscamos o peor aún, que no deseábamos. ¿Se acuerdan cuando cambiamos de Gmail a Outlook? ¿Se acuerdan del estrés? O tienen que dictar un curso nuevo, o tienen un nuevo jefe,
Esas cosas generan estrés en todas las personas. Pero por otro lado, los organismos buscamos la novedad. Nos interesa la novedad, nos da curiosidad. La novedad genera un estado de alerta, una tensión elevada que puede tener efectos muy positivos. Es tan importante el efecto de la novedad en la atención y en la capacidad de concentrarnos que en educación la usamos para recuperar a nuestros estudiantes cuando su atención se está escapando. No sé si esto está sonando. Recuerdo en la universidad tuve que hacer una presentación sobre el sueño. ¿No funciona? Algo le pasó. Lo apagué con el dedo. Parece que lo apreté cuando lo moví. ¿Aló? Bueno, como decía, el efecto de la novedad sobre la concentración de las personas es tan importante que todos intuitivamente lo utilizamos. Yo en la universidad una vez estaba haciendo una presentación sobre el sueño en la cadena filogenética y estaba diciendo que los insectos duermen, los peces duermen, los reptiles duermen, las aves duermen, y lo que estaba pensando es que se me estaban quedando dormidos todos los compañeros. Entonces, de repente, en mi desesperación, saqué el dato inusitado que había leído por casualidad de que los delfines duermen con un hemisferio a la vez. No sé si saben. Ahí inmediatamente todo el curso me volvió a poner atención, porque ese es el poder de la novedad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La novedad es buena o es mala? ¿El cambio es estresante o es motivador? Evidentemente, la respuesta es que el estrés y la curiosidad son dos caras de una misma moneda. Una alteración en nuestras circunstancias es una potencial amenaza y por eso le ponemos atención. El ciervo que ignora el murmullo constante del río se alerta en cuanto escucha un chapoteo porque necesita entender si es un depredador o simplemente una rama que cayó al agua. Una nueva iniciativa anunciada por el rector en el Consejo Superior es interesante porque podría afectar nuestras circunstancias y nuestras vidas, y por eso es que estamos todos tratando de averiguar más de qué se podría tratar. Pero también nos preocupa. El cambio señala una posible pérdida de control sobre nuestro entorno, y la sensación de control sobre nuestras circunstancias es vital para el bienestar. El ser humano necesita sentir que tiene influencia en sus circunstancias, y cuando algo cambia, ese control, esa influencia se ve amenazada. Quizá con esta nueva dirección superior ya no voy a tener el WhatsApp de esas personas clave que me ayudaban. Como no entiendo esta nueva tecnología, voy a perder el control de mi docencia, de mi investigación o de mi carrera académica o profesional. Con estos nuevos estudiantes ya no sé cómo enseñar. Con este nuevo jefe ya no sé qué tengo que hacer para progresar. La incertidumbre, la pérdida de control no son tan repugnantes que a veces preferimos quedarnos en una situación que nos disgusta antes que perder el poco control que tenemos. Tal vez no me gusta la forma en que se evalúa hoy mi desempeño, mi productividad o mi docencia, pero al menos la conozco. Tal vez nuestra malla es un poquito rígida y sí creo que podríamos darle más flexibilidad curricular a nuestros estudiantes, pero entonces no sé qué profesionales sui generis van a salir. Quizá un nuevo rector quiere ser más participativo y aunque eso parece algo bueno, yo podría perder control si más personas se ponen a opinar sobre mis procesos. Por eso la resistencia al cambio es, a fin de cuentas, el intento más automático y natural a una posible pérdida de control. Es un intento de mantener ese control. Es perfectamente normal. Mejor no cambio. Mejor dejemos todo como está. Como decía Groucho Marx, interpretando a un profesor universitario en una película de los años 30, sea lo que sea, yo me opongo. No es una mala estrategia, si es que ese cambio depende de nosotros. Yo me puedo oponer a mi propio cambio, sin duda. Pero cuando los cambios son inevitables, cuando vienen de las circunstancias externas y están fuera de nuestro control, la resistencia no es tan eficaz. Cuando la tecnología está cambiando a nuestro alrededor, cuando nuestros estudiantes viven inmersos en una cultura digital que nosotros no vivimos, cuando el rol de la espiritualidad en la vida de las personas es diferente al de nuestra juventud, con un clima que ya no sabemos predecir, con un Chile muchísimo más multicultural que hace 20 años, hacer como Groucho Marx y simplemente oponernos puede ser catastrófico. Y lo mismo puede decirse de los cambios internos de nuestra institución. ¿Podemos realmente oponernos a ellos? Como comunidad, responder a los cambios externos e internos, innovando y transformando nuestras prácticas en lugar de resistir y quedar paralizados puede ser difícil, pero es vital.
La resistencia proviene de la incertidumbre. Es crucial que reduzcamos la incertidumbre de las personas de nuestra comunidad para que puedan abrazar el cambio. Para aquellos de nosotros que lideramos equipos o que formamos estudiantes, reducir la incertidumbre provocada por la novedad significa en parte comunicar claramente la meta a la que queremos llegar. Por ejemplo, comunicar claramente, queremos un sistema de evaluación de la docencia universitaria que capture todas sus dimensiones. Para allá vamos, allá queremos llegar, es un ejemplo. Otras veces, reducir la incertidumbre significa ayudar a las personas a creer que podemos llegar a una meta. Si yo les pido a ustedes que fortalezcamos el impacto público de nuestra investigación, ¿lo volví a apagar? Si yo les pido a ustedes que fortalezcamos el impacto público de nuestra investigación o que abramos los claustros de nuestros doctorados a profesores de otras unidades para favorecer la interdisciplina, ¿ustedes creen que somos capaces de hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramientas concretas necesita un estudiante o un académico para lograr más impacto público? ¿Qué herramientas necesita un académico para co-guiar tesis con alguien de otra disciplina? ¿Se las estamos ofreciendo? Los líderes de la universidad, de nuestra facultad y de nuestras escuelas tienen la responsabilidad de crear esa seguridad para que podamos abrazar el cambio interno y externo. Pero todos nosotros también tenemos que hacer ciertas cosas para hacer posible la innovación. Debemos cada uno reconocer nuestra propia resistencia a lo nuevo, cuando esa resistencia esté interfiriendo con nuestro crecimiento. Lo cierto es que el statu quo no nos va a llevar a ofrecer la mejor formación a una juventud cambiante, no va a generar investigación de frontera interdisciplinaria, el statu quo no va a propiciar el impacto público en problemas que nunca antes habíamos conocido y no va a potenciar el diálogo, fe y razón en una sociedad crecientemente secularizada. El cambio es la esencia del progreso, el gatillante de la innovación y la puerta a muchas oportunidades. Los invito a todos y todas a contribuir a un ambiente en el cual todos podamos abrazar el cambio con ganas, con entusiasmo, con curiosidad y no con temor. Muchas gracias. Muchas gracias, decana Strass. Ha llegado el momento de nuestra invitada especial a esta ceremonia de inauguración del año académico de Sociales UC 2025. Quisiera presentarla. Es un honor tener aquí a la doctora Paula Aguirre Aparicio, directora de la Iniciativa de Innovación Digital Ciencia de Datos y Tecnología, la cual a futuro se convertirá en una vicerrectoría en esta área en la Universidad Católica. Su destacado trabajo ha impulsado la investigación y la innovación en la intersección entre la ingeniería, la física y la inteligencia artificial. Con un doctorado en astrofísica y una formación en ingeniería civil mecánica, la doctora Aguirre, también astrónoma, ha sido una figura clave en la ciencia y tecnología en Chile. Actualmente es profesora asistente del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la UC y se ha desempeñado como investigadora asociada en el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN, donde se ha centrado en la resiliencia y el riesgo en sistemas complejos y redes. Asimismo, a lo largo de su carrera, ha sido investigadora principal en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, promoviendo una nueva línea de investigación que combina el aprendizaje automático con la física. Su objetivo no es solo mejorar la IA, sino también acelerar el avance del conocimiento científico, uniendo ambos campos para ampliar las aplicaciones de la inteligencia artificial en diversos sectores. Ha participado como directora alterna en proyectos Corfo y ha apoyado también el desarrollo de la plataforma de datos para la resiliencia en su rol como experta asociada en el Instituto para la Resiliencia ante Desastres y TREND. Y en su carrera académica ha ejercido como ingeniera
académica y profesional, ha ejercido como ingeniera de diseño mecánico, profesora de ciencias físicas y analista, y ha sido galardonada con la beca UNESCO L'Oréal for Women in Science en 2009, reconocimiento que resalta su dedicación y logros en la investigación científica. Es un honor tenerla con nosotros hoy. Bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Catherine por haberme dado esta oportunidad de empezar a acercarnos a distintas áreas de la universidad desde esta mirada un poco de la innovación digital y sobre todo la inteligencia artificial. Y muchas gracias, Carlos, por esa presentación que es demasiado rimbombante, pero muchas gracias. Muchas gracias. Solo quiero pedir en esa presentación que recuerden, por favor, sobre todo, la parte de que soy ingeniera y vengo de las ciencias físicas y no de las ciencias sociales. Y de antemano disculpen cualquier error o misconcepto en estas áreas porque, por supuesto, parto reconociendo que no es mi área de expertise. Pero aún así, cuando Catherine me invitó a dar esta primera charla, en un momento dije, wow, ¿qué voy a hablar de ciencias sociales? O de inteligencia artificial para ciencias sociales, siendo que es un campo que la verdad desconozco, a pesar de algunos acercamientos interdisciplinarios. Pero la verdad es que al poco pensar, uno se da cuenta que los desafíos que plantea la inteligencia artificial, sobre todo pensando en el quehacer universitario, son muy transversales a todas las áreas, ¿ya? Si bien en las ciencias físicas y en la ingeniería a lo mejor tenemos un poco más de cercanía práctica y de recorrido, la verdad es que todavía hay demasiados desafíos que tenemos que abordar, ¿ya? Y para qué hablar si además lo llevamos a cómo formamos, cómo enseñamos a nuestras distintas carreras y cómo formamos a los profesionales y ciudadanos, como ha destacado mucho el rector, que vamos a ofrecer a la sociedad, ¿ya? Y en eso la inteligencia artificial sin duda va a tener un rol fundamental y es algo que, como dice Katy, tenemos que abrazar. Es un cambio que es una realidad que está acá y que la invitación justamente desde la universidad es pensar cómo hacemos ese abrazo de la mejor forma posible y cómo nos subimos fluidamente a ese carro, ¿ya? Entonces, un poco para enmarcar esa reflexión, quería contarles o pasar un poco como por cuatro temas, ¿ya? Primero, partir con un muy breve panorama de la inteligencia artificial y en qué está actualmente, sin entrar en, digamos, detalles técnicos muy específicos, pero un poco para entender qué es lo que hacen los modelos de inteligencia actual, cuáles son sus potencialidades y cuáles son también los desafíos que plantean, ¿ya? Y eso nos lleva naturalmente a pensar cuáles son las posibilidades de la inteligencia artificial si pensamos en nuestro quehacer, por ejemplo, para la investigación, para la formación de profesionales y también para la docencia. Y también, naturalmente, cuáles son los riesgos y desafíos que eso conlleva, ya que son riesgos muy transversales y que desde las ciencias sociales se puede ayudar también mucho a mitigar, ¿ya? Y finalmente, un poco para ponerlo también en el contexto de esta iniciativa Innovación Digital, Datos y Tecnología que ha impulsado el rector y que tengo la suerte que me ha tocado ahora conducir, también a partir de eso plantear las preguntas que tenemos como universidad y que sin duda los vamos a invitar después a tratar de responder en el futuro cercano, ¿ya? Para plantear esta iniciativa de la mejor forma. Entonces, hablando un poco de cómo está la inteligencia artificial, bueno, ella es de conocimiento general y público que el crecimiento y el desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años ha sido realmente, para ponerlo en mis términos, astronómico, ¿ya? Hace pocos años, yo diría y acá un poco anecdótico, pero yo hace 4 años llegué al Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional cuando se estaban desarrollando los primeros programas de ciencia de datos e inteligencia artificial en la universidad. Y en ese momento la novedad y lo exótico y el plus que estábamos ofreciendo como herramienta de investigación y también como formación era lo que se llama el aprendizaje de máquina, ¿ya? Que son lo que ahora a veces incluso llamamos como la inteligencia artificial clásica, que son estos modelos de clasificación, de predicción, que a partir de ciertos conjuntos de datos grandes, pero tampoco a escalas, digamos, gigantescas, son capaces de reconocer ciertos patrones en los datos, de aprender ciertas, a lo mejor, interacciones o correlaciones entre conjuntos de variables ya más extensos de lo que un humano, puede analizar en forma directa, y son capaces a partir de eso de aprender ciertos patrones e incluso realizar
predicciones que en distintos contextos funcionan relativamente bien, ¿ya? Eso después escaló a las redes neuronales, que son ya estos modelos más complejos, que son capaces de aprender a partir de datos más complejos, ¿ya? Donde ni siquiera sabemos muy bien cuáles son las variables que nos interesa modelar, sino que el mismo modelo computacional es capaz de descubrir, a partir de un conjunto de datos muy importantes, cuáles son los atributos más importantes de esos datos y a partir de esos datos detectar patrones, hacer predicciones, etc., ¿ya? Y eso es lo que está, digamos, en la base de lo que llamamos el aprendizaje profundo, ¿ya? Que es un paso más arriba en la escala de complejidad de los datos y complejidad de los modelos, ¿ya? A eso hay otras ramas que se han ido agregando. Por ejemplo, el aprendizaje profundo ha dado pie a todo lo que es la visión de computador, ¿ya? Que son capacidades de las máquinas para replicar una capacidad propiamente humana, que es ver el entorno y reconocer, ¿ya? Reconocer objetos, reconocer actitudes y a partir de eso extraer información que permite entender en forma un poco más completa un determinado problema, ¿ya? Por ejemplo, entender el contexto de una ciudad, de un entorno habitado, etcétera, son, digamos, ciertas capas adicionales de información que se van agregando a partir de capacidades como la visión de computador, ¿ya? Y eso también se ha ido agregando una cierta mirada de no solamente aprender de los datos, sino que incorporarle también a la inteligencia artificial una cierta capacidad de razonamiento lógico, ¿ya? Y de pensar un poco como con una lógica más humana, ¿ya? De manera que esto no sea solamente aprender de datos en forma, digamos, desgobernada, sino que con ciertos lineamientos, con ciertas, digamos, miradas también que nosotros le podemos dar desde el pensamiento más racional, ¿ya? A eso se le agregó, ya, y esto cuando llegamos a la época de los ChatGPT, la capacidad, ahora otra capacidad un poco también humana adicional, de entender el lenguaje, ¿ya? El procesamiento del lenguaje natural es un área un poco del análisis de la inteligencia artificial que se ha ido desarrollando en el tiempo, pero que explotó con el desarrollo de los grandes modelos de lenguaje como el famoso GTP, ¿ya? Y esto ha impulsado en gran medida, y esto es de una limitante que nosotros probablemente tenemos que tener en la vista, no por un conocimiento nuevo necesariamente, sino que por la disponibilidad masiva de cómputo que tienen las grandes empresas tecnológicas como Google, OpenAI, Meta, etc. Y también por el acceso a datos a escalas también globales, ¿ya? Que también son parte de las capacidades que tienen estas empresas tecnológicas, ¿ya? Ninguna universidad en el mundo, incluso las más, digamos, las que más admiremos en el norte global, tienen esa capacidad de competir a ese nivel de desarrollo tecnológico, ¿ya? Y esa disponibilidad tecnológica ha sido la que ha impulsado toda la revolución que hemos visto en los últimos años con la inteligencia generativa, a la cual se le agregan estas capas de interacción con los humanos que nos permiten que un modelo de lenguaje, un gran modelo de lenguaje que antes era un objeto solamente accesible para los cientistas de la computación, sea ahora un objeto o una tecnología con la cual cualquier persona de cualquier ámbito puede interactuar, ¿ya? Desde para preguntarle una receta de cocina hasta para pedirle que escriba un artículo, ¿ya? Así que la evolución en ese sentido ha sido realmente aceleradísima, ¿ya? Y actualmente, creo que la era donde estamos ahora y donde las capacidades y los desafíos son cada vez, digamos, van creciendo también exponencialmente como la tecnología, es la época de lo que se llaman los modelos multimodales, bueno, la inteligencia artificial generativa y los modelos fundacionales, ¿ya? Son tres conceptos que están bastante relacionados entre sí, ¿ya? Cuando hablamos de modelos multimodales, nos referimos simplemente a tipos de inteligencia artificial que son capaces de procesar distintos tipos de datos, ¿ya? No solamente recoger texto y generar texto, sino que aprender o alimentarse de videos, imágenes, audios, textos, datos de distintos y, digamos, no necesariamente coherentes entre sí, distintas formas de información, distintas fuentes de información, y a partir de esa complejidad, que es básicamente una complejidad más representativa probablemente de lo que es el mundo actual, son capaces de también aprender y generar a continuación también datos en forma de textos, audios, videos o cualquiera de sus combinaciones, ¿ya? Y esa lógica está llevando a esta idea de modelos fundacionales, ¿ya? Donde los modelos ahora no tienen un propósito específico, ¿ya? Por ejemplo, un modelo no está pensado solamente como GTP para generar texto, ¿ya? Sino que tenemos grandes modelos
que son preentrenados con cantidades masivas de datos y que después podemos refinar o especificar para que hagan una variedad de tareas realmente enorme, ¿ya? Y eso les quiero dar algunos ejemplos de la ciencia física, pero para que ustedes a lo mejor imaginen cómo eso podría ser también aplicado al área más global, ¿ya? Entonces, en esta línea de la inteligencia artificial generativa y multimodal y modelos fundacionales, acá los que están impulsando son las grandes empresas tecnológicas, ¿ya? Porque justamente la lógica es tener esta especie de modelos universales que se entrenan con todos los datos que pueden tener, con todo el poder de cómputo al que pueden acceder y generan modelos que después pueden aplicarse también a una enorme variedad de tareas y son eficientes y flexibles para distintos usos, ¿ya? Tanto usos más cotidianos como usos específicos científicos, ¿ya? Y acá hay varios ejemplos. Runway, por ejemplo, genera películas a partir de prompts de texto. Meta, Gemini, ChatGPT, etcétera, son algunos de los nombres que están ahí como constantemente circulando, ¿ya? Y algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que son capaces de hacer estos modelos. Acá una selección arbitraria de modelos, porque por supuesto los ejemplos pueden ser infinitos, ¿ya? Desde algo relativamente simple ahora, como por ejemplo decir, mira, tengo esta foto de estas galletas, se ven ricas, dame la receta, ¿ya? Y eso GTP lo hace en forma bastante sencilla, ¿ya? Yo creo que hay un paso de que esa receta se convierta en un código, que por ejemplo se traspase a un robot de cocina, una Thermomix, y salga una galleta, ¿ya? Entonces, dado que las formas de salida de los modelos multimodales son variadas, eso hace también que sus usos puedan ser, digamos, conectados con muchas aplicaciones distintas, ¿ya? Y el ejemplo, a lo mejor, uno de los más recientes, que los invito a que vean la página web después, porque es un proyecto en desarrollo por Google DeepMind, el que está abajo, que se llama el Project Astra, un proyecto experimental que todavía no está liberado, pero lo han mostrado en ciertas conferencias y hay ciertas demos en su página. Es un modelo multimodal, lo que se llama un asistente virtual multimodal, ¿ya? Que combina todas las capacidades que tiene un teléfono, que son básicamente audio, video, imágenes, con además unos lentes con sensores que la persona se pone y puede ir entonces, el ejemplo que dan ahí, por supuesto, también un poco marquetero, es una persona que vive en Londres, se pone estos lentes, va caminando por la calle y dice, hola, mira, qué bonito ese parque. Bueno, y le da toda la información del parque, y le dice, mira, si tienes hambre también puedes ir a comer a estos restaurantes, y te veo que además ya está un poco cansado, entonces a lo mejor también deberías pasar a tomar agua, y básicamente dirige toda su vida en una ciudad que esa persona no conoce, ¿ya? Desde darle el código de la puerta para entrar a su departamento hasta decirle después, según lo que capta de los anteojos que lleva la persona, dónde está ubicado y qué podría hacer para pasarlo mejor, ¿ya? Es realmente bien impresionante. Ya, y lo que creo que es interesante a partir de esto, que son cambios que vamos a experimentar como personas, de cómo nos manejamos en nuestra vida cotidiana y cómo interactuamos con otras personas. Esto también tiene bajadas muy impresionantes, por lo menos en mi opinión, en términos de investigación científica, ¿ya? Y les quiero dar un ejemplo. No soy capaz no tengo el conocimiento suficiente para ejemplificarlo desde las ciencias sociales, pero hay un ejemplo de las ciencias físicas que yo creo que es bien impresionante, ¿ya? El año pasado se lanzó Aurora, un gran modelo fundacional de Microsoft, que es un modelo fundacional de la atmósfera terrestre, ¿ya? Y lo que se hace en ese caso es tomar todas las simulaciones y acá si alguien a lo mejor tiene alguna experiencia en estudios climáticos, todas las simulaciones, datos, etcétera, existentes del clima de la Tierra. Y esos datos fundamentalmente, típicamente, tienen tres datos: la temperatura, la presión atmosférica y los vientos. También es una variable importante, ¿ya? Esos datos, que son conjuntos gigantescos, se usan para entrenar un modelo también gigantesco. Esto pensemos a nivel Microsoft de capacidad de datos y tecnología. Y se genera un modelo preentrenado, esto es lo que se llama el modelo fundacional, que después se puede refinar, o sea, lo que se llama un fine-tuning, con datos mucho más acotados, ¿ya? Y en este caso lo que hicieron, por ejemplo, fue hacer una pequeña reentrenamiento, ahora con datos distintos a los que había visto el modelo originalmente. Datos de química atmosférica y de contaminación, ¿ya? Y un modelo que había visto datos de presión y temperatura es capaz de replicar con alta precisión, comparable a las mejores simulaciones y los mejores modelos informados, por ejemplo, datos como dónde va a ocurrir un tornado, o la contaminación del aire, o ciertas composiciones de la atmósfera, ¿ya? Entonces acá la pregunta es si el modelo
aprendió física atmosférica. Esa es un poco la premisa detrás de este tipo de modelos, ¿ya? Y esto es solo un ejemplo de que los modelos fundacionales están llegando a un nivel donde la versatilidad para distintos usos es realmente insospechada, probablemente, y no la podemos definir, ¿ya? No la podemos predecir actualmente. En los casos más, digamos, más optimistas, y un poco la visión que tiene este tipo de líneas de investigación, es generar un modelo fundacional no solo de la atmósfera, sino que para todas las ciencias de la Tierra. Eventualmente acá la premisa es que si juntamos todos los datos de todas las disciplinas científicas, tenemos un modelo que sabe hacer todo, ¿ya? Que sabe desde, digamos, de predecir contaminación hasta predecir, no sé, el crecimiento de los árboles y corriente de los mares, ¿ya? Incluso hay un concepto que se llama la inteligencia artificial polimática, donde se puede tener un modelo en un universo donde podemos predecir las ciencias de la Tierra y también un poco el comportamiento del universo, ¿ya? Combinando datos desde simulaciones de, no sé, un experimento en un laboratorio de ingeniería hasta simulaciones del clima terrestre, ¿ya? Esa es un poco la visión actual de los modelos fundacionales en la ciencia. Y acá la pregunta, o sea, las ventajas es que, bueno, esto es un punto de partida adaptable para muchas especializaciones distintas, ¿ya? Y a mí me vino el tiro de pregunta si sería posible pensar, o si sería una buena o mala idea también, pensar, por ejemplo, si podrían haber modelos fundacionales más bien orientados al comportamiento humano o al comportamiento de la sociedad, ¿ya? Yo de lo que he leído entiendo que hay, por ejemplo, hay áreas de investigación que se enfocan en generar modelos predictivos para el comportamiento humano, ¿ya? Podríamos gobernar o juntar tantos datos e incorporar a lo mejor esos datos a algo de conocimiento también experto que permita a un modelo predecir distintos tipos de comportamiento. Bueno, son preguntas que están, yo creo, ahora como en el núcleo de la investigación interdisciplinaria en el ámbito de inteligencia artificial, ¿ya? Este es como el panorama. Y lo que yo creo que tenemos que nosotros, ahí como decía Catherine, pensando cómo nos subimos a este cambio, abre muchas posibilidades, por cierto, ¿ya? Y acá yo creo que lo interesante desde el ámbito de las ciencias sociales es que la inteligencia artificial, por una parte, es un instrumento para realizar investigación y generar nuevo conocimiento, pero también a la vez es un objeto de estudio, ¿ya? Acá hay una circularidad que es muy virtuosa porque va retroalimentándose y generando una mejor inteligencia artificial, ¿ya? Desde el punto de vista de usar la inteligencia artificial como un instrumento, de partida podemos pensar en digamos, las cosas más lógicas y más claras, como las capacidades actuales de capturar y analizar datos, ¿ya? Datos cualitativos y cuantitativos, ¿ya? Desde datos de testimonios de personas que se pueden analizar, digamos, de múltiples formas con un modelo de lenguaje, hasta también traspasar grandes cantidades de esos datos cualitativos a métricas más cuantitativas que a su vez se pueden modelar, por ejemplo, con una red neuronal, ¿ya? Las capacidades en ese sentido, la verdad es que actualmente son gigantes, tanto de capturar datos reales, o sea, de personas reales a través de múltiples métodos digitales o de aprovechar datos a lo mejor que han sido ya recopilados para entrenar estos grandes modelos de lenguaje, como también generar datos sintéticos, ¿ya? Con el conocimiento que requiere generar buenos datos sintéticos, ¿ya? Esas herramientas podrían sonar a lo mejor como algo que requiere mucha formación o mucha especialización para poder incorporarlas en la actividad cotidiana de cada uno de nosotros, ¿ya? Pero recuerden también el ejemplo de la galleta, ¿ya? La inteligencia artificial también ha democratizado el acceso a estas herramientas, porque al existir estas capas de interacción entre humanos y grandes modelos de inteligencia artificial, también es posible hacer esas consultas y generar esos digamos, insumos de investigación en forma mucho más fácil, ¿ya? Tal como podemos decirle a un modelo, dame la receta para la galleta, también le podemos decir actualmente, dame un código en Python, sin necesidad de saber Python o cualquier otro lenguaje de programación, que, por ejemplo, me ayude a generar este gráfico que tengo acá como imagen de referencia con estos otros datos, ¿ya? Entonces, ese proceso más, a lo mejor, de práctica computacional, por llamarlo de alguna forma, para hacer estos análisis, digamos, al nivel que la inteligencia artificial actualmente lo permite, también es mucho más accesible para personas de cualquier disciplina, ¿ya? Por eso que enseñar ciencia de datos e inteligencia artificial también es cada vez más desafiante, porque las capacidades están ahí cada vez más a la mano. ¿Para qué les digo a los profesores de introducción a la programación cómo sufren ahora enseñando introducción a la programación?
Eso, bueno, programar, visualizar, hacer análisis de sentimiento complejo, esas son herramientas que me imagino yo son mucho más simples ahora y más accesibles que hace algunos años, ¿ya? Por otro lado, bueno, ya lo había comentado, la variedad y cantidad de datos disponibles también es ilimitada, ¿ya? Y la capacidad para integrar y combinar esos datos también es cada vez más, digamos, abierta, ¿ya? Antes la lógica era pensar, bueno, texto, entreno texto, saco texto, ¿ya? Ahora combino, probablemente la visión, extrapolando un poco lo que ocurre en ciencia física, es pensar, bueno, puedo tener datos de texto, transcripciones de entrevistas, imágenes de personas en las ciudades, por inventar algo, videos de entornos, datos de señales cerebrales, videos de, ahí, por ejemplo, pensando en Marcela, videos de niños haciendo ciertas actividades. Y todo eso, de alguna forma, actualmente es posible de integrar mediante las capacidades de la inteligencia artificial, ¿ya? Y a partir de eso generar modelos predictivos, que también yo creo, digamos, fervientemente todavía, que los modelos se pueden siempre mejorar y que van a tener mejor calidad en la medida que no estén basados solamente en datos, sino que en parte de su generación también incluyan ciertos conocimientos propios de cada área de expertise, ¿ya? Por ejemplo, en el área de ciencias físicas, en el grupo que estamos en investigación, tratamos de meterle ecuaciones diferenciales a las redes neuronales para que se comporten de acuerdo a leyes de la naturaleza que bien conocemos, ¿ya? Y que estamos seguros de que se tienen que cumplir. Y así en cada área probablemente hay ciertos parámetros, ciertos lineamientos que tienen que ser seguidos también por los modelos de inteligencia artificial, de manera que su calidad también y su capacidad de generalizar a distintos usos sea adecuada, ¿ya? Y lo último, que creo que probablemente es lo más transformativo, es la capacidad que tiene la inteligencia artificial para permitirnos hacer interdisciplina y generar nuevas preguntas de investigación, ¿ya? Nadie puede leer tantos papers como un GTP, ¿ya? Eso es un hecho de la causa. Y no solamente es leerlo, sino que es también la capacidad de encontrar interconexiones, ideas comunes, lógicas a lo mejor comunes, y también espacios en blanco, ¿ya? Ciertos vacíos que a lo mejor no están cubiertos por distintas líneas de investigación y que ofrecen una oportunidad para generar nuevo conocimiento, ¿ya? Y en ese sentido, probablemente la forma en cómo hacemos investigación, más allá de los datos, del análisis, de los gráficos que podamos hacer, sino que simplemente cómo nos planteamos las preguntas de investigación, cambia radicalmente al alero de estas nuevas herramientas, ¿ya? Y existen, por ejemplo, actualmente varias versiones de GTPs entrenados con cuerpos de literatura específica de distintas áreas. Existe el BioGTP, el EduGTP, todas las versiones de GTP para distintas, digamos, disciplinas que son alimentados con la literatura de esa disciplina y entregan respuestas e interactúan en el contexto de ese conocimiento, ¿ya? Y es una herramienta muy potente para hacer ciencia de otra forma, ¿ya? Por lo tanto, la forma en cómo podemos acelerar la creación del conocimiento es realmente muy impresionante. No significa que hayamos publicado tanto más en el último tiempo, pero en el mundo la forma como aumenta la literatura es realmente, incluso a veces, abrumadora, ¿ya? Y lo segundo es que también la inteligencia artificial me parece que es un objeto interesante de estudio para las ciencias sociales, ¿ya? En física, una vez que tenemos la predicción, listo, Dios. Pero acá hay mucho más interacción, ¿ya? De partida, en esta línea de cómo incorporamos información en la inteligencia artificial para que sea más inteligente, entendiéndolo como una inteligencia más humana. Hay mucho ahí, por ejemplo, en desarrollo y en la mesa de cómo, por ejemplo, incorporamos el conocimiento de cómo aprendemos nosotros en cómo aprenden las redes neuronales, ¿ya? Por lo tanto, hay una interacción ahí muy diversa. También toda la examinación crítica de los modelos de lenguaje es un área propia de las, entiendo yo, o me parece, de las ciencias sociales, ¿ya? Y esa examinación crítica de, por ejemplo, cómo responde un modelo, si sus comportamientos siguen, digamos, ciertos patrones o ciertos benchmarks de comportamientos humanos, es también un área que ofrece mucha posibilidad de conocimiento bidireccional, ¿ya? Y también cómo validamos, no solamente que las respuestas sean correctas en el sentido de que la predicción sea correcta, sino que se adhieran también a lo mejor a ciertos principios morales, a lo que como sociedad queremos ir respondiendo, ya sea como personas o como inteligencias artificiales, y cómo vamos un poco dando lineamientos a estos modelos multimodales para que
realmente sean lo que nosotros como humanos queremos que sean y estén al servicio nuestro y no al servicio de una buena sociedad y no al revés, ¿ya? Toda la componente ética en ese sentido es crucial y es justamente desde acá donde se puede, digamos, desarrollar mejor, ¿ya? Y por último, también entender todos los impactos sociales y políticos que tiene la inteligencia artificial, ¿ya? Un modelo puede predecir bien, puede adherir a los principios que le hemos dado, pero otra cosa es entender en profundidad cuáles son los impactos que tiene ese modelo con todas las virtudes que pueda tener una vez que es puesto en práctica en el mundo, ¿ya? Cómo cambian las interacciones entre humanos, cómo cambian los equilibrios laborales, los equilibrios de género entre países, etc. ¿Ya? Hay mucho ahí por hacer. Entonces, la línea no va solo en términos de usar la inteligencia artificial, sino también de contribuir a mejorarla. Las posibilidades también en términos de práctica profesional son enormes. Yo acá no pretendo hacer un survey profundo, pero si uno hace una búsqueda rápida, inmediatamente aparecen en todo tipo de publicaciones los titulares de cómo la inteligencia artificial y sobre todo la generativa está cambiando todas las profesiones. Esto mismo lo podemos replicar para ingenieros, profesores, biólogos, médicos, etc. ¿Ya? Y realmente, yo buscando acá sin tampoco conocer todas las principales referencias literarias en este mundo, pero hay un consenso general de que la práctica profesional en todas estas áreas ya está siendo transformada por la inteligencia artificial, ya desde asistentes psicológicos virtuales hasta herramientas de realidad virtual, por ejemplo, para el trabajo social, donde las personas pueden evaluar un contexto donde se desarrolla una cierta situación crítica o de riesgo, por ejemplo, en base a análisis de imágenes, etc. ¿Ya? Se habla también de lograr una mayor precisión diagnóstica, en el sentido de que al poder abarcar y procesar toda la literatura y todos los datos mundiales y probablemente los diagnósticos especializados, puede ser también más preciso y más posible llegar a un buen diagnóstico, diseñar planes terapéuticos personalizados. Ahí es discutible lo bien y lo mal que eso funciona y si es, digamos, cómo se incorpora en la terapia, digamos, médica. Eficiencia y manejo de datos, de transcripciones de entrevistas, etcétera, son hechos de la causa que actualmente ya son parte del trabajo en prácticamente todas las áreas laborales, ¿ya? Soporte continuo a pacientes también aparece como un tema ahí, digamos, como un beneficio. Y también todo el desarrollo de modelos de lenguaje o modelos multimodales especializados en ciertos ámbitos, ¿ya? Incluso, por ejemplo, especializados en educación, que también es otro tema que podemos, yo creo, reflexionar respecto a cómo los podemos usar, por ejemplo, para enseñar, ¿ya? Y esto es lo que nos lleva un poco al aprendizaje, ¿ya? Acá hay creo que dos aristas claves, ¿ya? Una es, ¿qué le enseñamos a nuestros futuros profesionales o a nuestros estudiantes de pre y posgrado, ¿ya? Y la otra forma es, ¿cómo lo hacemos, ¿ya? Podemos enseñar los mismos contenidos que enseñamos actualmente, pero de otras formas, ¿ya? Utilizando, por ejemplo, estos tutores personalizados, modelos de lenguaje que les ayudan a los estudiantes a entender mejor, no sé, un cierto texto, hacerles preguntas, quiz personalizados y una especie de como evaluación continua del aprendizaje, ¿ya? Eso es una línea, llegando incluso, por ejemplo, a estos entrenamientos con realidades virtuales, donde la inteligencia artificial les propone distintas situaciones en las cuales el alumno tiene que responder cómo desempeñarse, ¿ya? Por ejemplo. Pero por otra parte, también es qué les enseñamos, ¿ya? Y yo creo que acá una idea que yo creo que acá es más clara es que nuestros futuros profesionales, nuestros actuales alumnos, se van a desempeñar en un mundo donde van a tener que sí o sí interactuar con la inteligencia artificial, ¿ya? Y eso más vale que se lo enseñemos acá, ¿ya? Y que se lo enseñemos en un contexto donde los podemos guiar, supervisar y donde podemos enseñarles a tener una mirada también crítica de esas herramientas, ¿ya? Y decir, por ejemplo, ojo, evalúa esta respuesta que te está dando un modelo de lenguaje, o evalúa si esta terapia personalizada que te propone un asistente virtual de psicología, por inventar algo, es la que realmente es adecuada para ese paciente, ¿ya? La idea es que sea, de nuevo, un asistente al servicio de una práctica de mejor calidad y más eficiente, pero que siempre la persona tenga esa capacidad de evaluar crítica y moralmente y con ética cómo usarla, ¿ya? Y ese es un enorme desafío porque actualmente me parece, sin conocer por supuesto todas las áreas de la universidad, que no tenemos esas capacidades firmemente instaladas, ¿ya? Y el desafío justamente, y acá lo conecto un poco con esta iniciativa que ha propuesto el rector, es justamente avanzar en esa línea, ¿ya? En cómo incorporamos estas herramientas
a nuestro conocimiento, a nuestra investigación, y cómo lo usamos también para lograr una mejor formación de nuestros estudiantes, ¿ya? Los riesgos, bueno, son transversales, ¿ya? Y acá ustedes tienen un gran rol en ayudar a mitigar estos riesgos, ¿ya? La inteligencia artificial tiene muchos beneficios, pero ya hay claras evidencias de que también tiene riesgos y desafíos, ¿ya? Hay riesgo de seguridad, en el sentido que puede ser utilizada para fines maliciosos. Hay también mucha evidencia de cómo podemos tener algoritmos con poca justicia, que lo que hacen más bien es profundizar ciertas inequidades ya existentes en la sociedad, desde sesgos raciales, de género, o también socioeconómicos, en el sentido que, naturalmente, las personas con mayor nivel educacional y económico van a tener un acceso también más fluido a estas herramientas y eso va a aumentar las brechas, ¿ya? La propiedad intelectual también es un tema acá que está en discusión constante, porque estas, digamos, avalanchas de datos que se utilizan para entrenar los modelos fueron creados en su origen por alguien, ¿ya? Y hay toda una discusión de derechos intelectuales y legales que hay que tener a la vista, ¿ya? Lo mismo con la privacidad. Muchos de esos datos son relativos a personas y pueden ser sensibles, ¿ya? El impacto laboral también es evidente y eso justamente también contribuye a esta idea de que queremos que nuestros futuros profesionales, cuando salgan al mercado laboral, estén en igualdad de condiciones y no caigan en esa brecha por falta de capacidades, ¿ya? Y también entender y explicar cómo estos modelos realmente toman las decisiones que toman, ¿ya? Entonces, estamos en el tiempo, me voy a... Está bien, ya. Si hablas 5 minutos más, nos quedan 15 para preguntas. Ya, perfecto, ya. Bueno, acá hay solo algunos ejemplos de esos riesgos, que son como bien ejemplos famosos en la literatura. El de los riesgos raciales fue identificado por una alumna de posgrado en Estados Unidos, que en el fondo probaba los modelos de reconocimiento de imágenes. Ella era de raza negra y se dio cuenta rápidamente que el modelo a ella no la detectaba porque estaba entrenado con datos de personas blancas, ¿ya? Y de ahí sale incluso hay una serie que se llama Coded Bias, que en el fondo es como el sesgo está codificado en la inteligencia artificial, ¿ya? Eso es un hecho que es innegable, pero es corregible, ¿ya? Es corregible en la medida que identifiquemos esos sesgos y que también pensemos con una diversidad de miradas qué necesitamos para poder disminuir o reducir esos sesgos y que no por eliminar un sesgo aparezca otro, etc. ¿Ya? Es un problema bien complejo. Y también, por supuesto, en sesgos de género. Un ejemplo clásico es cuando uno le pregunta por profesiones a la inteligencia artificial y, bueno, en el caso de la salud, si uno le pregunta por una enfermera mujer y el hombre es doctor. Así es como hay siempre hay esas desigualdades que se han ido corrigiendo, ¿ya? Y el hecho de que hayan personas mirando estos sesgos ha permitido que la inteligencia artificial vaya incorporando también esas deficiencias y las corrija, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, también muchas veces los modelos de lenguaje uno les pregunta cosas inmorales, por decirlo de alguna forma, y ahora te dicen, no, sabes que esto yo no lo respondo, no me parece, ¿ya? Tiene ya algunos, digamos, bordes un poquito más estructurados, ¿ya? Y bueno, esos riesgos, son desafíos, son hechos de la causa, pero también hay caminos para mitigarlos y todos podemos contribuir también a esas medidas de mitigación, ¿ya? Lo primero es tener adoptar la inteligencia artificial dentro de un cierto marco de gobernanza, ¿ya? No así como vamos todos y de piquero, sino que tener primero un análisis de los riesgos y definir de común acuerdo para qué y cuándo lo usamos y cuándo no lo usamos, ¿ya? Hay mucha regulación también en discusión en distintos países. En Chile incluso hay una ley de inteligencia artificial, no sé si el nombre exacto, pero hay una ley en estas materias que está ingresada al Parlamento con muchas deficiencias. El Ministerio de Ciencia también ha impulsado esas discusiones y es clave ahí en esas discusiones incorporar la mirada de expertos, ¿ya? Que no necesariamente son quienes están en la Cámara de Diputados porque no tienen por qué hacerlo, ¿ya? Pero ahí hay mucho conocimiento experto que es importante, digamos, me parece como universidad también poner a disposición, ¿ya? Y respetando siempre principios, que acá también un poco es parte de lo que como universidad y con identidad católica tenemos en la esencia, que es asegurar siempre que ese uso sea en pos del bienestar, de la transparencia, de la justicia, en forma responsable y también sustentable. La energía acá también es un tema que está en discusión, ¿ya? Y eso requiere que las miradas sean interdisciplinarias, que desde todas las áreas del conocimiento se contribuya a analizar, discutir y pensar cómo reparar esos posibles riesgos y conformando equipos. Acá la premisa, un poco como el eslogan, es que los equipos que generan inteligencia artificial tienen que ser tan diversos como quienes van a ser objeto de esa inteligencia artificial. ¿Ya? Esa es la única forma un poco de
de tratar de asegurar que los efectos sean positivos, ¿ya? Ahí hay que tomar la mano y un poco la posta y liderar con el conocimiento que podamos tener, ¿ya? Y lo último, me parece también, es educar, ¿ya? En la medida que las personas y toda la sociedad desconoce y mira con, a lo mejor, desconfianza o con recelo la inteligencia artificial y todas las herramientas asociadas a ella, también más espacio queda para que personas que quieren hacer usos maliciosos o usos irresponsables lo puedan hacer, ¿ya? Entonces, en la medida que mejor la conozcamos y más familiares seamos con ella, también más se abre la discusión, ¿ya? Y eso también pensando en que la usemos y que las personas que salen a trabajar en distintas áreas usando estas herramientas con capacidades avanzadas también estén acompañadas de una ética profesional muy profunda. ¿Ya? Bueno, y la pregunta, que yo creo que por lo menos nos tiene a varios bien ocupados ahora, es cómo, bueno, primero cómo estamos en este sentido como país y como universidad, ¿ya? Y dado ese diagnóstico inicial, ¿cómo avanzamos? ¿Ya? ¿Cómo estamos? Bueno, de partir poca información y también hay que partir entendiendo que cómo estamos en Chile es distinto de cómo estamos en el mundo, ¿ya? Hay algo de información, por ejemplo, CENIA genera este índice latinoamericano de inteligencia artificial donde mira toda la región, ¿ya? Y mira toda la región y mira todos los países de Latinoamérica en distintas dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, cuánto de regulación existe en inteligencia artificial, cuál es la infraestructura que tenemos, la disponibilidad de datos, el capital humano, las capacidades de investigación, la visión, también hay que tener una estrategia, ya es un punto de partida importante, el nivel de adopción de la inteligencia artificial en el país y también cómo eso se lleva a nuevas innovaciones y desarrollo, ¿ya? Y en este ranking y en este gráfico, Chile se ve súper bien, ¿ya? Está en número 1, bien. Pero la realidad es que si esto lo llevamos a una comparación global, no cabe en el gráfico la escala, ¿ya? Porque toda Latinoamérica y casi prácticamente todo el sur global, exceptuando a lo mejor algunos países en Asia, están años luz de lo que existe, de lo que ocurre en Estados Unidos, Asia, Europa, etc., ¿ya? Entonces, bien, estamos bien para nuestro contexto, pero la meta y la visión es tratar de nivelarse también no solo con nuestros vecinos, sino que con el resto del mundo y con las universidades, si lo ponemos en el contexto universitario, líderes del mundo, ¿ya? Entonces, acá las preguntas que yo creo que tenemos que empezar a hacernos, y ojalá responder de alguna forma prontamente, es cómo avanzamos ahora en incorporar estas capacidades y herramientas en nuestro quehacer universitario, ¿ya? Y un poco acá un poco lo que motiva esta iniciativa de innovación digital es justamente generar estructuras transversales a la universidad que potencian nuestras capacidades de investigación, de formación y de creación, no solo en el Departamento de Ciencia de la Computación, sino que a nivel transversal en toda la universidad, ¿ya? La tecnología hace eso cada vez más factible y tenemos que pensar bien si exactamente cuáles son esas capacidades críticas que necesitamos y cómo hacemos, digamos, estratégicamente para ponerlas al servicio del quehacer universitario en forma integral, ¿ya? Y la otra pregunta clave también es cómo formamos a los profesionales del futuro, dado que van a salir al mundo de la inteligencia artificial, ¿ya? Yo creo que eso es algo que no podemos obviar. No podemos quedarnos en que no usan ChatGPT para los trabajos y que prohibirlos y sancionarlos y reprobarlos, sino que... Yo me opongo. No nos podemos oponer, exactamente, sino que tenemos que pensar, yo creo, inteligentemente, valga la redundancia, cómo lo hacemos para que la inteligencia artificial nos ayude a nosotros, los ayude a ellos, nos haga la pega todo más fácil y mejor, ¿ya? Y ahí hay avances. Por ejemplo, ChatGPT es como el gran monstruo porque nos hace todas las tareas. Pero bueno, existen, por ejemplo, actualmente están en desarrollo versiones de ChatGPT para educación, ¿ya? Que no responden todo. O no le responden al alumno como, ¡ta! Está la solución, sino que le hacen más preguntas, como, ¿pero por qué crees tú? ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Entonces tienen una actitud más de profesor que un GTP que responde lo que uno, cualquier cosa que uno le pregunte, ¿ya? Así que, por ejemplo, hay cosas que son reales y que son, digamos, relativamente fáciles de incorporar, ¿ya? Y finalmente, bueno, ¿cuáles son todas las reflexiones éticas, filosóficas, legales, antropológicas, teológicas, que necesitamos tener antes de implementar todas estas capacidades y de entregar todos estos conocimientos y todas estas herramientas a nuestros estudiantes, ¿ya? Así que ahí solo es una invitación de
muy abierta a tener estas discusiones. Nosotros, por supuesto, las queremos impulsar y creo que va a ser un proceso realmente muy, muy enriquecedor. Así que muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Paula Aguirre, directora de la Iniciativa de Innovación Digital, Ciencia de Datos y Tecnología, una unidad que no vamos a olvidar porque, bueno, nos va a ser muy útil en esta ola que avanza, querámoslo o no. Pero ahora tenemos un espacio de preguntas y respuestas con la profesora Paula Aguirre, así que quien tenga alguna pregunta, lo y la invito a que pueda hacerla. Y sí, hay 2 preguntas. Hola, muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta, tiene como 2 partes, pero es respecto a temas más como en la línea de sustentabilidad. Como por una parte, ¿con cuánta preocupación se está mirando el tema del impacto ambiental del uso de inteligencia artificial? Entiendo que también hay muchas cosas que es como, no sé, ya, Instagram, ver una película en Netflix gasta igual o más, qué sé yo, pero pensando en algo que va a ser impulsado institucionalmente o un poco llamado a aproximarse más, ¿cómo y con cuánta preocupación se está mirando el tema de cuidado del medio ambiente más en específico? Y por otro lado, si se sabe o se proyecta un poco temas que pueda haber en cuanto a brechas con grupos más vulnerables de la sociedad, pensando en que ya la brecha digital está generando como separaciones, distinciones significativas. Entonces, con esto de la inteligencia artificial, porque a la vez tiene como un principio democrático, ¿no? Entonces, como se proyecta que incrementa, no sé, si hay algo en esa línea que nos pudieses comentar. Muchas gracias. Muchas gracias por las 2 preguntas. Las 2 son muy, muy atingentes. En el área de sustentabilidad, efectivamente, una discusión muy, digamos, relevante, el uso de la energía de estos, digamos, motores computacionales para entrenar inteligencia artificial, ¿ya? Acá, para mí, por lo menos, que no soy tan experta en esa área, es un poco difícil distinguir cuando las conversaciones son realmente profundas y realmente se están haciendo cosas por disminuir esa digamos, consumo excesivo de energía, o cuando es un poquito así como de greenwashing, ¿ya? Soy súper sincera, ¿ya? Pero algunos ejemplos, por lo menos, que dan pistas. Por ejemplo, actualmente las conferencias de inteligencia artificial más, digamos, reputadas a nivel mundial, se exige ahora que en los papers se declare como la huella de carbono de esa investigación, ¿ya? No sé si eso ha hecho que alguien deje de entrenar un modelo porque va a reportar una mayor huella de carbono. No tengo ese nivel de conocimiento, ¿ya? Pero es un tema bien hablado. No sé si ha terminado en que efectivamente alguien reduzca la huella de carbono. No tengo el suficiente como conocimiento del tema para aclararlo. Pero sí algo que puede ayudar es esta línea de los modelos fundacionales. Justamente también un poco la lógica es que ese entrenamiento gigantesco, que es el más costoso, se haga una vez. Y que de ahí para adelante no sea reentrenar siempre este monstruo ocupando la mitad, quemando miles de árboles del planeta, sino que eso se haga una vez y que después las especificaciones y los reentrenamientos más finos son muy baratos. Ahora, en Chile no sé si tenemos suficiente capacidad de cómputo todavía para preocuparnos de que el consumo que estamos haciendo de la energía sea abismal, porque las diferencias con, no sé, las grandes compañías gigantescas. Pero es un tema que está ahí en la mesa. Y la parte de grupos vulnerables, bueno, hay evidencia efectivamente de que la inteligencia artificial puede profundizar esas brechas, desde todas las dimensiones. Uno, desde que esos grupos vulnerables naturalmente están menos representados en la información que alimenta esos modelos. Las razones me imagino que son múltiples, porque son menos personas, por lo tanto hay menos datos, porque a lo mejor son como overlooked en ese análisis, nadie se preocupa de incorporarlos en el entrenamiento, y porque también naturalmente se pueden introducir sesgos que los perjudiquen, ¿ya? Y la segunda parte es el acceso. Si son más vulnerables, la posibilidad de acceder a un buen computador para usar estos modelos también es más lejana, porque el nivel educacional y bueno, todas las derivadas. Así que eso es un hecho que puede ocurrir.
Y lo importante es tenerlo a la vista y comprenderlo y identificar cuando eso potencialmente puede ocurrir para corregir. Y eso yo creo que en algunos ámbitos ha avanzado y seguramente hay mucho por hacer todavía. Un tema, por ejemplo, que es actual es que es el idioma de partida. Los modelos de lenguaje están hechos los grandes en inglés, ¿ya? Y eso obviamente deja fuera a la gran parte del planeta. En Chile ahora, por ejemplo, se está entrenando el LATAM GTP, que es entrenado con datos en español, y no solo en español, sino que como que en chileno, en peruano, en boliviano, que sabemos que pueden ser idiomas distintos. Eso, por ejemplo, está también en desarrollo. Así que hay avances, pero por supuesto todavía quedan seguramente sesgos presentes. Sí. ¿Había otra pregunta? Sí. Hola, tenía dos como comentarios o preguntas cortitas. Uno, la iniciativa creo que es muy importante, súper importante, y tan importante como la iniciativa es identificar dónde está como el valor agregado que se puede hacer, ¿cierto? En esto. ¿Cuál es como los economistas diríamos como la ventaja competitiva? Porque, claro, lo que llama la atención, y me ha pasado también hablando con colegas de otras universidades de afuera, que efectivamente las universidades están un poco descolocadas. Porque no tenemos la capacidad, ¿cierto? Entonces, hay que identificar bien dónde podemos hacer la diferencia y qué alianzas a lo mejor son las correctas de hacer, ¿cierto? Para poder ir generando como esa granularidad. Y bueno, no sé bien ahí qué es lo que se tiene como plan, pero efectivamente pareciera ser que hay una orientación importante va a venir de esta iniciativa. Y lo segundo, lo que sí me queda muy claro es que todo lo que se hace en ciencias sociales, en verdad, hay acá una enorme potencialidad, precisamente porque tiene que ver con las vidas de las personas, tiene que ver con las políticas. Se recogen muchos datos, muchos trabajos cualitativos, como tú decías, de todo tipo, y ahí está la riqueza enorme. Y entonces el puente entre aquello que hemos estado haciendo de manera con las metodologías más tradicionales y esto que se abre ahora, no tanto respecto a lo mejor sobre lo que tenemos hoy día disponible, sino que lo que ni siquiera sospechamos que va a venir en 2 años más, a lo mejor va a ser parte del menú. Estar en esa conversación creo que hace esta iniciativa muy rica, ¿eh? Y ciertamente muchos datos, digamos, por lo menos se van a poder añadir y que van a permitir a lo mejor generar una ventaja competitiva para la investigación y también para el entrenamiento de estos modelos. Muchas gracias por la intervención. A ver, lo primero, o sea, estoy muy de acuerdo, que efectivamente parte de lo que tenemos, de partida, parto por decir que no tenemos ni las respuestas ni el plan claro. Justamente como estamos iniciando, lo primero que tenemos que hacer es hacer ese plan en conjunto, ¿ya? Hay pistas, ¿ya? Y las ventajas comparativas sabemos por dónde no van. No van ni por la capacidad de cómputo, ni por las capacidades tecnológicas, porque en eso todo Chile está un paso más atrás o varios pasos más atrás que a lo mejor las universidades con las que nos queremos comparar, ¿ya? Pero sí hay ventajas, o sea, por lo menos si yo pensara en eso, yo pienso que la interdisciplina es una ventaja comparativa que, por ejemplo, las empresas no tienen, las empresas tecnológicas, ¿ya? Lo que dices tú, en el fondo, la posibilidad de juntar conocimientos desde la teología hasta la astrofísica en un mismo, digamos, enfoque, es algo que es propio de la universidad, ¿ya? Y yo creo que ahí sí hay ventajas en términos de la capacidad de generar nuevos conocimientos y también de hacer buenos usos y pensar a lo mejor en ciertos avances en términos de inteligencia artificial que tengan un impacto más significativo, ya sea en alguna disciplina particular o en la enseñanza o en lo que queramos hacer, ¿ya? Así que yo creo que va un poco por ahí, en esa línea de integrar conocimientos, digamos, con una mirada bien amplia que permita hacer, digamos, ciertos saltos significativos, ¿ya? Por volumen y por presupuesto no va la cosa. Bueno, en honor al tiempo tenemos espacio para... ¿Hay 2 preguntas? ¿O profesor Moral quiere hacer una pregunta? ¿No? Ah, pensé que estaba agotado el micrófono, ¿verdad? Felipe Torres, de Sociología, y una pregunta, profesor Cavill.
Magdalena también una pregunta, así que con esas tres preguntas tenemos que cerrar por honor al que... Ya, gracias Paula, muy interesante la presentación. Mi duda tiene que ver un poco con la pregunta anterior también. Si tienen identificado, por ejemplo, áreas, porque mi impresión es que esto afecta directamente a la universidad, sobre todo en tanto producción tradicional o histórica de conocimiento. Sí. Entonces me imagino que hay ciertas áreas que se pueden ver más afectadas que otras, y pienso, por ejemplo, en humanidades menos afectadas, no digo cero, pero menos que otras, donde se utilizan mucho más modelos y trabajo con software, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver con eso, si tienen alguna idea de identificar áreas donde es prioritario como comenzar a tematizar esto y entregar nuevas estrategias, qué sé yo, metodológicas, educativas para la docencia y el desarrollo mismo de la investigación. Sí. Eso, gracias. Bueno, no la tenemos identificado 100%, ¿ya? Pero yo creo que a lo mejor algo que aspiramos es que no sea, por ejemplo, si pensamos en cómo introducimos inteligencia artificial en formación, no sea específicamente en una carrera, sino que a lo mejor en algo pequeño, pero que sea transversal a muchos estudiantes. Pensemos el inglés, ¿ya? A lo mejor hay ciertas competencias digitales básicas, no usar un modelo de lenguaje para hacer algún modelo súper sofisticado para hacer una predicción de, no sé, comportamiento térmico en ingeniería, sino que más bien partir porque todos tengan una base habilitante de uso de la inteligencia artificial, ¿ya? Yo creo que esa es una de las líneas que hemos conversado, no quiere decir que sea la única. También, por ejemplo, y esto incluso de partida hay que partir diciendo que esto no parte ahora, sino que ya desde la rectoría anterior y hace varios años en la universidad han habido ciertas semillas de iniciativas en esta línea. Por ejemplo, hay una iniciativa de ciencia de datos albergada en la Vicerrectoría de Investigación, que justamente tenía esta mirada de incorporar datos de investigación de distintas áreas y generar ciertas capacidades de análisis para todas las disciplinas, ¿ya? Y también, por ejemplo, han existido pilotos que yo creo que se podrían tomar como base, por ejemplo, para el uso de la inteligencia artificial para formación en matemáticas, ¿ya? Que es una nivelación base que requieren muchos de nuestros estudiantes cuando entran a cualquier carrera, ¿ya? Y la Facultad de Matemáticas, por ejemplo, yo sé que tiene muchos programas de nivelación que han desarrollado, digamos, con mucha dedicación a lo largo del tiempo y que es clave para que los alumnos que llegan partan con una base común. Y a lo mejor, por ejemplo, ahí hay un espacio para ahí partir reduciendo brechas cuando los alumnos entran, no hacerlo al final, sino que partan todos con una cierta capacidad transversal. Esas son algunas ideas que se han conversado, pero justamente la idea ahora es levantar otras mejores ideas a lo mejor de distintas facultades. ¿Quedan dos preguntas? ¿Ella? Sí, ella. ¿Yo? Hola, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la presentación. De las dos cosas. Ya. Que me encantó la pregunta que hizo, que no me acuerdo el nombre, Elisa, pero creo que recoge mucho una preocupación que tiene que ver con que creo que cuando se va a instalar una política también es importante en paralelo establecer una política integral como que te lleve un poco a la reflexividad y a esta como conciencia de cómo nos está impactando, porque por ejemplo hay un tema de que tiene que ver con lo que le estamos haciendo al medio ambiente. Hace poco una estudiante mía publicó una carta al director que la encontré muy interesante porque ellos se están cuestionando, que ponía ChatGPT, te pregunto todo el día que cómo contesto el correo, qué hago, qué como, como que ellos se están cuestionando. Exacto. Como puntos de saturación en que han dejado de pensar. Entonces pensaba cómo generar reflexividad pensando, por ejemplo, en que detrás de muchas de estas hay un monopolio también de información, detrás de todo, muchas cosas que son inteligencia artificial. Hay trabajo digital, que son personas en países como Madagascar que están computando datos con trabajos fragmentados, precarizados. O sea, en el fondo pienso que igual hay que como que promover el que todos sepamos, porque o sea, y también tenemos una brecha, por ejemplo, con la evaluación, ¿no? Que o sea, no sé, pues hace 4 años uno decía, uy, qué bien están redactando mi estudiante, y después, oh no, tengo que cambiar la forma de evaluar, ¿no? Ya no pueden ser... Claro. O sea, eso ya dimos ese paso, pero yo creo que no sé si todos lo han dado, pero hay que formarnos en eso, pero también ser nosotros capaces de promover que todos podamos tener mayor reflexión, ¿no? Sobre qué se le hace al medio ambiente, cómo la inequidad que hay detrás de estas fórmulas, porque yo al menos no creo que son tan democratizadas, no, o sea, como que
son democratizadoras de algunas cosas del conocimiento, pero a veces también esconden inequidades profundas, ¿no? Eso, perdón. Sí. Pueden ser o pueden no ser. Todo puede cambiar, como dices tú, de giro. Es un excelente punto y lo hemos ido masticando. No sé si, bueno, ahora el equipo de directivo, el rector con los vicerrectores, han estado visitando todas las facultades y salen justamente estas preguntas. Así que, por favor, cuando venga para acá, levanten las preguntas, ¿ya? Y, por ejemplo, esa idea de cómo reflexionamos en torno a estos, digamos, tecnologías, se hizo bien patente, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, naturalmente, y también un poco más cercana a las humanidades. Y sí, yo creo que hay una reflexión muy profunda, o sea, que tiene que generarse en torno a estos temas, y no sé, caso extremo, a lo mejor la reflexión final es que no queremos usar inteligencia artificial y que nos oponemos. Y bueno, en fin, ojalá que no sea ese el resultado, pero es una posibilidad, por supuesto que hay matices, pero esa reflexión estoy de acuerdo que tiene que estar. Y ahí también, un poco pensando que somos una universidad con identidad católica, la teología, las humanidades, todas tienen un rol ahí también que es muy importante, las artes, por ejemplo, unas discusiones como esto cambia el modelo de ser humano. Bueno, yo no tengo idea, la más mínima idea, pero justamente es importante que lo discutamos, ¿ya? Así que sí, de todas maneras es algo que hay que considerar. Estoy muy de acuerdo. Vamos con la última pregunta. Sí. ¿De ahí? Ya. Muchas gracias. Bueno, ahí está bien. Muchas gracias por haber aceptado venir a la facultad. Yo quería decir 3 cosas muy breves y un poco patudo como a modo de sugerencia a propósito de que menciona que todo esto está como armándose. Yo creo que lo primero es que cualquier estrategia sobre aplicación de inteligencia artificial en la universidad en términos de docencia, como obligatoriamente, diría, tiene que incluir al equipo de integridad académica, que han hecho un trabajo no menor, pero también yo creo que tal vez menos estructurado. Lo segundo es que a mí, cuando escucho inteligencia artificial en la generación de conocimiento o en investigación académica, siempre me queda la sensación y me atrevo a decir que es compartida, de aceleración del conocimiento, como entonces que, ya, en palabras simples, que vamos a trabajar más y que vamos a tener que producir más. Y habiendo pasado recientemente por el proceso de validación de normas complementarias de esta facultad, yo creo que una de las cuestiones que genera más ansiedad entre los colegas es cuánto trabajo más implica o se estima que se nos va a exigir. Entonces yo creo como integrar esa preocupación. Y lo último, no lo mencionó ni una vez, creo, en la presentación, pero para mí esto siempre está asociado a la reproducibilidad del conocimiento. Sí. De compartir entonces nuestros datos cuantitativos o cualitativos con otros, con otras. Y yo no anticipo una necesaria como apertura a compartir datos e información. No quiero decir que haya una resistencia necesariamente, pero sí que tiene que haber una conversación de qué implicancias tiene para mi investigación el compartir los datos que yo recogí. Sí. Eso. Por supuesto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy, muy de acuerdo con todos los puntos que levantaste. Por cierto que cualquier diseño de cualquier iniciativa tiene que incorporar todas las distintas, digamos, actores relevantes en ese ámbito de la universidad. Integridad académica, distintas facultades. Así que nuestro primer, digamos, paso es generar esas conversaciones, ¿ya? Y generar un plan o algún, digamos, diseño que tenga sentido para la universidad, no para los que estamos ahí, en el fondo, más bien no diseñando, sino que tratando de organizar este proceso de diseño conjunto con ciertos lineamientos. Y la parte de la productividad es una preocupación para todas las áreas, eso es indudable. ¿Para qué les digo los que trabajan en el área de inteligencia artificial? Que salen, ni siquiera, más encima en inteligencia artificial, ni siquiera son como papers completos, son presentaciones de conferencias que son cortos, entonces más encima es imposible estar al día, ¿ya? Y yo creo ahí que efectivamente una de las ideas que ha mencionado el rector, acá solamente estoy repitiendo lo que él ha, digamos, comentado en muchas ocasiones, es que justamente la universidad tiene que cuestionarse como si queremos tener números, métricas gigantescas o impacto, ¿ya? Ahora, cómo medir impacto es tremendo, pero justamente va en esa línea de que más bien hagamos a lo mejor menos papers, pero
que tengan realmente un impacto importante, no solo en el sentido de que tengan la mayor cantidad de citas, sino que a lo mejor tengan un impacto para el país, que a lo mejor tengan, hagan una contribución que permita, o que a lo mejor tenemos menos papers, pero hicimos otro proyecto que impacta de alguna forma, no sé, a nuestra sociedad, ¿ya? Obviamente esa discusión de qué impacta, qué no impacta, es infinita y es muy variada, pero yo creo que ya hay una claridad de que va por ese lado. O sea, no podemos tener ahí universidades en otros países del mundo que tienen miles de papers al día, no sé, es como es agotador, en verdad es agotador. Pero yo creo que hay que avanzar a calidad más que cantidad. Un aplauso, sí. Un aplauso. Muchas gracias a la directora Aguirre y gracias a todas y todos ustedes por asistir. Con esto damos por finalizada la ceremonia de inauguración del año académico 2025. Así que muchas gracias. Este video va a quedar, está grabado, así que lo vamos a subir a nuestro YouTube por si quieren volver a verlo o si algún colega quiere ver esta presentación. Gracias.